Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika, y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en el capítulo 28 del Génesis, versos 10 en adelante, donde dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el 10º apartaré para ti. Aquí nos habla la historia bíblica de Jacob en Betel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Betel nos habla aquí de la casa de Betel, o casa de Dios, porque Betel significa casa de Dios. Bet es casa y Él es Dios. Y en Betel estaba Dios con Jacob mientras Jacob dormía, el cual soñó y vio una escalera muy alta y vio
ángeles de Dios que descendían por esa escalera y subían por esa escalera. Ahí tuvo Dios a Jacob para darle esta experiencia, darle la promesa y bendición. Y Jacob tuvo su encuentro con Dios en Betel. El encuentro de Dios, de Jacob con Dios en Betel. El Dios de Betel. El Dios de Betel se identificó con Jacob como el Dios omnipotente, como el Dios de Abraham y de Isaac. En Betel tuvo Jacob este hermoso sueño y por consiguiente esta identificación del Dios Todopoderoso como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta identificación lo encontramos en el capítulo 35 también, versos del 1 al 15, identificándose con Jacob. Capítulo 35, versos 9 en adelante, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Aquí Dios se identifica como el Dios omnipotente, como el Todopoderoso. Y le dice: crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Una nación, la nación hebrea, Israel, y conjunto de naciones, otras naciones, vendrán como descendientes de Israel. Estas naciones como descendientes de Israel encontramos que serán naciones que vendrán de acuerdo a Génesis capítulo 48, versos 19 en adelante, donde dice: esto fue cuando Jacob estuvo bendiciendo a José, al bendecir a los hijos de José, Efraín y Manasés. Capítulo 48, versos 19 en adelante, dice, aún 16: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera. En medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido,
pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y ahora aquí encontramos la promesa que le fue dada a Jacob, que de él saldría multitud de naciones. Esa promesa, ahora vean ustedes la ruta que toma. Esa promesa ahora vendrá a ser cumplida a través de Efraín. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 35, verso 11. Y ahora ven ustedes cómo Dios va canalizando todo, cómo hay una trayectoria que tiene que tomar esa bendición para materializarse. Quizás muchas personas no han podido ver esta multitud de naciones, pero esa multitud de naciones serán las naciones que estarán en la mano derecha o a la derecha del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles y se siente en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Las de la derecha cumplirán, y en ellas se cumplirán esas promesas, y por consiguiente esas son las que entrarán al glorioso reino milenial del Mesías. Las 10 tribus del reino del norte, llamado el reino de Israel, pues a las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, se le llama el reino de Judá, que fue lo que le quedó al hijo de Salomón, Roboam, y por consiguiente al hijo de Roboam, y al nieto de Roboam, y al bisnieto de Roboam, y así por el estilo, a la descendencia de David o Salomón. Pero ahora vean que de las 10 tribus perdidas del norte, que corresponden al reino del norte y por consiguiente corresponden al reino de Israel. Recuerden que el reino de David, en las manos o bajo el gobierno del nieto de David, Roboam, fue dividido en 2 reinos. Quedó para la descendencia de David el reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín, y las 10 tribus del norte le fueron dadas a Roboam, de un descendiente de Efraín. De ahora, esas tribus luego fueron desarraigadas del territorio de Israel, y fueron esparcidas por el mundo, y aparecen esparcidas y sin nombre en Europa, y de ahí vienen por España también a la América Latina y el Caribe. Son llamados también los que vinieron de España sefarditas o sefardíes, y ahora está Europa llena de descendientes hebreos, y la América Latina y el Caribe. Y por consiguiente, muchas naciones que existen en la actualidad van a entrar al reino milenial del Mesías, y van por consiguiente a formar
esas muchas naciones de las cuales le habló Dios a Jacob, y Jacob le habló a José cuando bendijo a Efraín, y le dijo a Efraín, bendiciendo a Efraín, y le dijo a José, mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, o sea, Manasés vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano, o sea, Efraín, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones que descienden de Efraín y por consiguiente de José, a través de quien pasa esa bendición que Dios le habló a Jacob, allá en el capítulo 35, verso 35, verso 11, cuando dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y ahora, esa bendición, por cuanto es dada por Dios, tiene que ser cumplida. Encontramos en San Juan capítulo 1, verso 51, cuando Dios le dice a Natanael, vamos a ver aquí, verso 47 en adelante hasta el 51 de San Juan capítulo 1, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto nos habla de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual fue vista allá en los tipos y figuras en el sueño de Jacob, como una escalera por donde subían y bajaban los ángeles de Dios. En la iglesia del Señor Jesucristo, como esa escalera, es por donde suben al cielo, por donde entran al reino de Dios los hijos e hijas de Dios, los cuales y de los cuales Cristo dice que en la resurrección serán como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Es en la iglesia del Señor Jesucristo donde entran y suben al cielo, al reino de Dios, todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es nuestra Belén. Y es la Belén, nuestra Betel, y también nuestra Belén. Belén significa casa de pan, y Betel significa casa de Dios. La casa de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes y como templo espiritual
de Dios. Esa es la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Y es ahí donde cada hijo e hija de Dios, cada sirviente de Abraham, se encuentra con Dios, en la casa de Dios. Por eso es que en la casa de Dios se hace el llamamiento, se predica el Evangelio de Cristo y se da la oportunidad a toda persona para que reciba a Cristo como único y suficiente Salvador y entre al nuevo pacto y obtenga las bendiciones de Dios. Es en la Betel de Dios, la casa de Dios, pues Betel significa casa de Dios, donde el ser humano tiene un encuentro con Dios. Cristo también, como persona, es el hombre Betel, el hombre casa de Dios, el templo de Dios humano. Por eso cuando Cristo estuvo allá frente al templo, dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. San Juan capítulo 2, verso 19. Él es el templo de Dios y Él también es la casa de Dios, o sea, el lugar de morada de Dios en toda su plenitud. Y ahora la iglesia es la casa de Dios, el lugar de morada de Dios como cuerpo místico de creyentes. Y el pueblo hebreo como nación es el pueblo, nación, casa de Dios, donde Dios habitó y en donde va a habitar por el milenio y por toda la eternidad. Y desde ahí gobernará sobre todas las naciones. Para tener un encuentro con Dios, como lo tuvo Jacob, hay que estar en la casa de Dios, o sea, en Betel. Betel, casa de Dios. También tenemos a Jacob diciendo en el capítulo 35 del Génesis de la siguiente manera, y vamos a leerlo. Capítulo 35, verso 6 al 7, dice: llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo su pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y el Bet-El significa el Dios de la casa de Dios, el Dios de la casa de Dios, el Bet-El, o sea, el Betel, el Dios de la casa de Dios. También en el capítulo 33, verso 20 del Génesis dice: y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel, lo cual significa el Dios de Israel. Y ahora, para un encuentro con el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo tuvo Jacob,
en Betel, tenemos que estar en el Betel actualizado, que es la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, para poder ver ahí a Cristo, el omnipotente. Vean acá en el Apocalipsis. En el Apocalipsis nos dice, verso 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para tener un encuentro con el Todopoderoso, el alfa y omega, el primero y el último, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos llegamos hasta Betel, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, donde se predica el Evangelio de Cristo, para tener el encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para tener el encuentro con el Dios de Betel, con el Dios Todopoderoso. Es en el Betel de Dios donde encontramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora, a través de 2000 años se ha estado predicando el Evangelio de Cristo en y desde el Betel de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, para que todo ser humano tenga un encuentro con el Dios de Betel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios Todopoderoso. Y eso es un encuentro con Cristo en la casa de Dios. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y Él me dio la bendición de la salvación y vida eterna. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido al Dios de Betel, no ha tenido el encuentro con el Dios de Betel para recibir sus bendiciones, puede hacerlo recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le reciba en su casa, la casa de Dios, el Betel actualizado, que es la iglesia del Señor Jesús, en quien el reino de Dios está manifestado en su esfera espiritual. Vamos a dar la oportunidad para que puedan venir a los pies de Cristo todas las personas que han escuchado y todavía no han recibido a Cristo como Salvador y nació la fe de Cristo en su alma, para que tengan al Dios de Betel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Todopoderoso, nuestro amado Señor Jesucristo acá en su alma. El Dios de Jacob, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se encuentra en su casa, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Olá Betel del Nuevo Testamento, y por consiguiente todos los miembros de la casa de Dios, de ese Betel espiritual, son los miembros de la casa de Dios, todos los redimidos por Cristo. Jacob, luego que tuvo la experiencia de haber visto a Dios en la parte alta de la escalera, lo cual significa que en la edad de la piedra angular, Israel, el pueblo hebreo, verá la manifestación de Dios que está prometida para este tiempo final. Pues ahí, en esa etapa en que vio Jacob a Dios en la cima de la montaña, es la etapa que nos toca vivir a nosotros
en este tiempo. Por consiguiente, esa es la etapa donde la manifestación del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es más grande. Para obtener la revelación del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y obtener las bendiciones del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La palabra de bendición para Jacob vino cuando él vio toda la escalera y vio en la parte alta a Dios sentado, el cual le habló y lo bendijo. La bendición para Jacob fue en esa etapa en donde él ya vio a Dios. Y por eso luego él dice, tuvo temor y dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Como hay algunas personas que no saben que es la iglesia del Señor Jesucristo, casa de Dios y puerta del cielo. Ella es parte de Cristo. También Cristo es casa de Dios y puerta del cielo, porque es la casa humana, el hombre como casa en donde mora Dios en toda su plenitud, y puerta del cielo, pues él dijo, yo soy la puerta, el que por bien entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Estamos en un tiempo muy importante en donde toda persona necesita tener su vista puesta sobre la parte alta de la escalera. Eso es, su vista puesta sobre la iglesia del Señor Jesucristo correspondiente a este tiempo final, para ver la manifestación de Dios correspondiente a este tiempo y escuchar su voz hablándonos y dándonos las bendiciones correspondientes a este tiempo final. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo las personas que faltan por venir. Los que se encuentran a través de internet o del satélite en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo, para que queden incluidos en esta oración que yo estaré haciendo dentro de algunos segundos. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Si falta alguno, puede venir. Él nos está hablando y está llamando a sus escogidos del día postrero para bendecirlos y darles la materialización de sus promesas. Pueden continuar viniendo. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7 también. Es la voz de Cristo, la voz del Todopoderoso, la voz de Dios, hablándonos en la parte alta de la escalera que vio Jacob. Desde ahí es que le hablará también al pueblo hebreo cuando llegue el momento y dirá, esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que faltan por venir, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno, puede venir. Pues si usted se encuentra aquí o en alguna otra nación escuchando la predicación del Evangelio en estos momentos, es porque el nombre suyo está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y Él lo está o la está llamando a usted. Todavía vienen más personas de camino que tienen sus nombres escritos en el cielo, y por esa causa Dios los está llamando. Vamos ya a orar todavía
Los que falten por venir pueden venir. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para recibir al Dios de Betel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en Betel le dice a Jacob: yo no te dejaré. Ahí está la garantía de que Dios acompañará a cada persona que tiene ese encuentro con el Dios de Jacob. Dice capítulo 28, verso 13 en adelante, dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o sea, de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no dejará a persona que lo haya recibido como Salvador. Tampoco dejará a su iglesia, tampoco dejará al pueblo hebreo. Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Por lo tanto, confiando en las palabras del Creador de los cielos y de la tierra, nos rendimos a Jesucristo para formar parte de la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, y así por consiguiente entrar al reino de Dios. Vamos a estar listos para orar. Si falta alguna persona por venir, puede venir. Vamos a levantar nuestras manos en alto al cielo con nuestros ojos cerrados y repitan conmigo esta oración que haré por los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, que están aquí presentes, y por los que están en otras naciones y que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio. Ha nacido tu fe en mi alma. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor Jesucristo. Tú eres mi único y suficiente Salvador. Sálvame, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, por cuanto Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cuanto ustedes han escuchado la predicación del evangelio de Cristo y han creído de todo corazón,
me dirá: quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes tienen derecho a ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. Ustedes me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón y lo han recibido como Salvador, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a vuestros familiares Cristo los traiga a sus pies y les dé la salvación y vida eterna para que estén con ustedes en el reino de Cristo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esto también es para todos ustedes que están en otras naciones y han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. También pueden ser bautizados en estos momentos en la nación donde ustedes se encuentran. Allá también hay bautisterios y ministros que les bautizarán. Y ahora pregunto aquí al ministro si hay agua y bautisterio. Hay bautisterio aquí con agua, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales también. Hay ministros que les bautizarán, hay ministros también que les bautizarán. Hay personas que les ayudarán para llegar a los vestidores de ropa. Hay personas también que les ayudarán. Hay vestidores de ropa también, donde están las ropas bautismales y ustedes irán a los vestidores, se colocarán las ropas bautismales. Habrá personas que cuidarán de vuestras ropas allá en los vestidores de ropa, mientras ustedes son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en estos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Hay bautisterio con agua, hay ropas bautismales, hay vestidores donde se colocarán las ropas bautismales y personas que les ayudarán y ministros que les bautizarán. Que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, luego ustedes sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También los que están en otras naciones pueden ser bautizados en estos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de el Dios de Betel, o sea, el Dios de la casa de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y nos continuaremos viendo por el milenio y por toda la eternidad, porque hemos llegado a la casa de Dios, a Betel. Y algunos dirán: esto es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Eso es lo que le ocurre a algunas personas y por eso no reciben la bendición de Dios. Pero el que recibe a Cristo recibe la bendición de Dios en Betel, la casa de Dios, que actualizada es la iglesia del Señor Jesucristo. Aquella ciudad Betel tipifica la iglesia del Señor Jesucristo, la casa de Dios. Israel, como nación, no sabe que la iglesia del Señor Jesucristo es la Betel espiritual, la casa de Dios. Pero lo va a ver, lo va a escuchar y lo va a reconocer. Eso es en la parte alta de la casa de Dios. Eso es en la parte alta de la escalera, que corresponde a la edad de la piedra angular. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y dejo al reverendo Vladimiro para que les indique hacia dónde caminar las personas que van a colocarse las ropas bautismales para ser bautizados en estos momentos. Pues ustedes tienen derecho a ser bautizados y bien pueden ser bautizados en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. A los que estarán el próximo domingo en Villahermosa, les digo, nos veremos en Villahermosa en esa actividad
que se va a tener en la mañana del domingo próximo. Ore mucho por esa actividad, para que el Dios de Betel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso, derrame sus bendiciones sobre todos los que estarán allí presentes. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.